En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a iniciar nuevamente con este curso de religión. Como hemos dicho ya con anterioridad, vamos a tratar ahora acerca de la moral. Vamos a tener este tema nuevo para esta ocasión. Entonces, vamos a iniciar ya con este tema de la moral. Podemos nosotros decir que la moral, la palabra moral etimológicamente viene del latín mos moris, que significa costumbre. Entonces, podemos decir en base a eso que la moral viene a ser como las costumbres que se van adaptando Sí, pues en una ya región, sé que se van adaptando en una región o en alguna comunidad, como es obviamente la religión católica. Entonces, son costumbres que se van tomando, en ocasiones van tomando cierta obligatoriedad de esas costumbres. De manera nominal, decimos que la moral es la ciencia que guía nuestros actos y ordena nuestra conducta de acuerdo con una determinada norma de obra. Entonces, en base a esto, podemos nosotros decir, es la ciencia que guía nuestros actos. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que va mostrándonos el camino que tenemos que seguir. Cuáles son los actos que podemos realizar, cuáles son los actos que no podemos realizar. Nos va dando una guía del camino que vamos siguiendo de acuerdo a esos hábitos que se van tomando, como decimos, que rigen en alguna sociedad. También la moral es la que ordena nuestra conducta, la que nos va mostrando qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que podemos hacer o qué es lo que no podemos hacer. Entonces, va ordenando nuestra conducta para obrar de acuerdo a lo establecido en esa sociedad, comunidad, religión, independientemente de lo que se trate, ¿verdad? El ámbito donde nos encontremos. Y es de acuerdo con una determinada norma de obrar. Es decir, hay algo que nos rige. Si hablamos nosotros de los católicos, pues tenemos dentro de nuestra religión católica los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia, y esa ya es nuestra norma de obrar. Tenemos que ajustarnos a esa norma de obrar. Los judíos tienen su norma, los hindúes tienen su norma, etcétera. Cada uno va teniendo esas normas. Sin embargo, vamos a ir viendo cómo realmente tendríamos nosotros que regirnos por una misma norma de conducta, que es obviamente pues la norma de conducta de acuerdo a lo que Dios nuestro Señor ha establecido, lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer. Pero por lo pronto nos quedamos con esta definición de norma, perdón, de moral, que es la ciencia que guía nuestros actos y ordena nuestra conducta, de acuerdo con una determinada norma de obrar. Si nosotros tomamos en cuenta las materias en filosofía, nos encontramos con moral o ética, que viene a ser también pues la misma moral, la misma costumbre, la misma forma de interpretarlo, pero ya
avalado por lo que es la ciencia. Sin embargo, podemos decir que simplemente la moral, pues es una ciencia porque nos está mostrando los hábitos, las formas, todas las cosas que tenemos que hacer, como decimos, de acuerdo a una norma de obra. La moral se divide en natural, cristiana y laica o independiente. La moral natural podemos decir de una forma estricta que realmente es la que existe antes de la eh, existencia de la religión como tal, y pues podemos decir realmente era lo que tenían o fuera de lo que es la religión, lo que era una conciencia natural, lo que era la forma de pensar antes de que Dios nuestro Señor estableciera los mandamientos, etcétera, o también aquellas comunidades que no tienen el acceso a la religión, que no conocen sobre la revelación que ha hecho Dios nuestro Señor. Entonces, ellos seguían de acuerdo a una moral o conciencia natural, de acuerdo a lo que es la voz de la conciencia, lo que Dios nuestro Señor dicta de manera general. Podemos nosotros decir, todo mundo sabe que matar no es bueno, no es correcto. Quizás para algunas regiones, algunos lugares, algunas personas, no signifique un pecado, pero saben perfectamente que está mal. Yo les pongo el ejemplo en algunos lugares, algunas religiones, donde consideraban que tenían que hacer ciertos sacrificios humanos, como sucedía aquí en nuestro país con los aztecas, o lo que era anteriormente la región que habitamos nosotros actualmente, ¿verdad? Para los aztecas era muy natural hacer sacrificios humanos y podemos decir, ellos no veían como malo que se tuvieran unos sacrificios. Pues realmente no es así, porque aún esas personas, al momento en que a alguien de su familia o a ellos en lo personal les tocaba ser sacrificados, pues no lo querían, ¿verdad? No iban de buenas para ser sacrificados, para entregar su vida, aun y cuando dijeran es para a calmar a los dioses, etcétera, pues no. Entonces, lo que no queremos para nosotros, pues no lo podemos querer para los demás. Nada más que era muy cómodo decir, no me toca a mí, no soy yo quien me veo afectado de ninguna manera, pues que se haga, ¿verdad? Entonces, pero realmente lo que es la moral natural nos indica que el matar a una persona, quitarle la vida, es algo malo. Y eso está en la conciencia de todo ser humano. Por eso decimos, es una conciencia o una moral natural. La moral cristiana, pues es la que viene a revelarnos nuestro Señor Jesucristo. Se había dado la revelación para el pueblo judío especialmente, siendo el pueblo elegido de Dios nuestro Señor en aquel entonces. Sin embargo, viene nuestro Señor Jesucristo y Él nos dice, no vengo a abolir la ley, sino a perfeccionarla. Entonces, eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Nos viene a perfeccionar la ley, nos viene a perfeccionar todo lo que es la forma en que tenemos que regirnos. Así es de que ya tenemos esa revelación que nos hace nuestro Señor Jesucristo, esas enseñanzas, esos ejemplos que él nos da, y eso es lo que compone la moral cristiana, lo que nosotros como católicos tenemos que cumplir. La moral laica o independiente, pues es la de aquellas personas que aun conociendo que existe la religión católica, desgraciadamente no la quieren aceptar. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Que ellos van haciendo su propia moral, qué es bueno y qué es malo. Yo no estoy obligado a asistir a misa, eso es para los católicos. Ah, Desgraciadamente, esas personas tienen una moral independiente, pero se rigen en cuanto a esa moral. Esas personas tienen ciertos hábitos ¿saben que entre nosotros no debemos robarnos, porque no debemos causarnos daño, porque eso puede debilitar nuestra sociedad, etcétera? Bueno, ya tienen una moral laica independiente. No toman en cuenta la voluntad de Dios, sino es una cuestión de conveniencia para poder llevarnos bien, para poder acomodarnos, para poder apoyarnos, etcétera. Es realmente otra la situación
que motiva a llevar esa moral, pero a final de cuentas llevan ellos una moral. Sin embargo, vamos a ver que obviamente esa moral pues no es la correcta. Tampoco la moral natural podemos decir que es la adecuada porque estamos fuera de lo que Dios nuestro Señor nos revela. Entonces, aquellas personas podemos decir tenían lo más elemental, lo más básico para poder subsistir, para poder hacer lo que ellos creían incluso que era de acuerdo a la voluntad de Dios o de los dioses, porque era lo que ellos, de acuerdo a sus capacidades, iban conociendo, iban aceptando. Todos los pueblos, en todos los tiempos, en todas las regiones, han creído en la existencia de Dios. Entonces, de acuerdo a eso, es como ellos se regían. Tenían esa moral natural de lo que Dios nuestro Señor les iba dictando en su conciencia. Pero como no tenían revelaciones directas de Dios nuestro Señor, pues muchas cosas las tenían que ir ellos deduciendo, y en esas deducciones, obviamente, caían en ciertos errores, ciertas deficiencias, ciertas fallas. Por eso decimos, tampoco es la moral natural la más adecuada para seguir. Por supuesto, la moral cristiana es la mejor, la correcta para que nosotros podamos seguir. Podemos ver ahora cuáles son los elementos de toda moral, los elementos que tienen que existir. En toda moral son necesarios 4 elementos: el fundamento en que descansa, el fin a dónde conduce, la obligación que impone y la sanción con que remunera. En primer lugar decimos el fundamento en que descansa. ¿De dónde proviene la moral natural? Pues de lo que ellos iban experimentando, de las cosas que ellos iban viviendo, de las cosas que ellos veían. Allí era donde se fundamentaba su moral. Decimos, veían el sol, lo veían tan lejano a ellos, veían que les daba calor, que les daba luz, veían un momento en que aparentemente desaparecía, y pues ellos en su cortedad que tenían, porque decimos no tenían la revelación, pues ellos decían, es un dios, y entonces pues era el dios sol para ellos. Entonces, en base a eso, lo que ellos van viendo, pues en eso descansa su moral. Es el fundamento en el que está basada la moral natural. El fin, ¿a dónde conduce? Pues en aquellas personas veían los rayos, veían la lluvia, veían que muchas veces los rayos partían los árboles, que la lluvia llegaba a arrasar con sus aldeas, etcétera. Entonces, pues ellos decían, debe haber un dios del rayo, debe haber un dios de la lluvia, vamos haciéndole sacrificios, ofrendas, para que se calmen, dejen de aparecer esos rayos, deje de llover de esta manera, y era entonces el fin que ellos buscaban, poder tener esa tranquilidad de acuerdo a lo que ellos estaban viendo. La obligación que impone, podemos nosotros decir en cuanto a esta obligación, aún ellos, sin tener una revelación dada directamente por Dios nuestro Señor, pues ellos decían, todos tenemos la obligación de ofrecer estos sacrificios al Dios del rayo, al Dios de la lluvia, al Dios del sol, para que no nos pase lo que ya hemos visto que ha pasado en otras etapas. Entonces, eran obligaciones que ellos se iban imponiendo, y en eso se fundamenta también, pues esa moral es uno de sus elementos, la obligación que impone. Y la sanción con que remunera. En aquellos casos, pues tienes que hacer esto, tenemos que hacer estas ofrendas para que Dios no nos castigue, para que el Dios de la lluvia no arrase con nuestras cosechas, para que el Dios el rayo no llegue a partirnos en dos, etcétera. Entonces, vemos allí cómo se dan esos elementos aún en la moral natural, pero obviamente donde se dan con mayor perfección, pues son en la moral cristiana. Allí es donde podemos nosotros decir, nos encontramos más fácilmente con esos elementos. Explicamos un poquito mejor estos elementos ya tomando en cuenta la moral cristiana. En primer lugar decimos el fundamento. Es el motivo que tiene la moral para prohibirnos
o prescribirnos ciertas acciones. La moral tiene esa razón para que podamos nosotros estar obligados a hacer algo o estar limitados para no hacer otras cosas. En la moral cristiana, el fundamento que tiene es la voluntad sabia y santa de Dios nuestro Señor. Es su voluntad sabia y santa. Dios nuestro Señor, en su sabiduría, sabe lo que es mejor para nosotros. Y como Dios es santo, pues quiere que nosotros también nos santifiquemos. De tal manera de que ese es el fundamento en que descansa esa moral y lo que a nosotros nos debe dar también esa tranquilidad. Saber que Dios sabe perfectamente qué es lo mejor para nosotros y que eso es lo que nos va a ir guiando para ir adquiriendo esa santidad, porque proviene del que es absolutamente santo, que es Dios. Entonces, el fundamento que tiene, pues es excelentísimo esta moral cristiana. El fin que tiene es lo que se propone en definitiva, el mandarnos o prohibirnos algo. ¿Por qué me mandas o por qué me prohíbes hacer algo? ¿Cuál es el fin? En la moral cristiana es para que alcances la salvación. Ese es realmente el fin, ese es el objetivo, alcanzar la salvación. Entonces, por eso, tenemos que cumplir con lo que Dios nuestro Señor nos ha establecido y tenemos que dejar de hacer lo que Dios nos ha prohibido. ¿Por qué? Porque de esa manera es como vamos a prepararnos para poder alcanzar nuestra salvación eterna. Ese es el fin que buscamos al ajustarnos a la moral cristiana o la moral de la religión católica. La obligación es el vínculo moral que liga a la voluntad para que obre. Es decir, ¿qué es lo que me impele a mí a obrar de esta manera? En ocasiones, esa obligación puede ser una obligación no bajo pena de pecado, sino una obligación moral, una obligación en conciencia, una obligación en cuanto a, es que si no hago esto, pues me va a afectar, no voy a favorecer a otras personas. Simplemente como decimos en la devoción del Santo Rosario. Rezar el rosario no nos obliga bajo pena de pecado, ni siquiera venial, bajo ninguna circunstancia. Pero si yo no rezo el rosario, pues yo sé que voy a dejar de percibir una infinidad de bendiciones, de gracias, de que Dios nuestro Señor me puede otorgar por intercesión de la Santísima Virgen María. Entonces, me conviene, es benéfico para mí rezar el Santo Rosario. Entonces, tengo esa obligación moral. Pero si tomamos en cuenta cómo la Virgen de Fátima nos indica que tenemos que rezar el rosario porque son tantos los pecados que hemos cometido, que ella ya no puede detener el brazo justiciero de su divino Hijo porque merecemos tremendos castigos, entonces tenemos esa obligación moral. Cumpliendo con el rezo del rosario todos los días en familia, pues nos está de alguna manera diciendo la Virgen que vamos a exentarnos de muchos o todos de esos tormentos, de esos castigos que merecemos por nuestros pecados. Entonces, tenemos una obligación moral. Para la moral cristiana, la obligación está sujeta o está basada en el mandato de Dios. Dios nos deja los mandamientos y dice, honrarás a tu padre y a tu madre, eso es lo que tengo que hacer. Dice, no matarás, eso es lo que no tengo que hacer. Y así con cada uno de los mandamientos vemos cómo algunos nos mandan a hacer algo y otros nos prohíben hacer algo. Tenemos una obligación. Igualmente con los preceptos de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo nos dijo a través del apóstol San Pedro, todo cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, todo cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, lo que hace la Iglesia Católica aquí en la tierra, en el mundo, pues Dios nuestro Señor le va a dar validez en el cielo. De tal manera
de que ese mandato, ese precepto que nos da la Iglesia Católica está fundamentado en el mandato de Dios nuestro Señor. Así es de que por eso también los preceptos de la Iglesia estamos obligados en conciencia a cumplirlos. Entonces, hay un vínculo moral que liga la voluntad de la persona que tiene que hacer o dejar de hacer algo. Y el cuarto elemento que decíamos, pues es la sanción. La sanción es el premio que merece el cumplidor de la ley. ¿Qué dice nuestro Señor en la parábola de los talentos? Ah, aquel que le dieron 5 talentos viene con otros 5 más. Ven, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, te recompensaré en lo mucho. Entonces, Dios nuestro Señor otorga un premio al quien cumple con su voluntad. Así entonces, hay una sanción, hay un premio para el que cumple, pero también hay un castigo a que se hace digno quien quebranta esa ley, quien rompe con esos mandamientos dejados por Dios nuestro Señor. Así es de que en la moral cristiana son un premio y un castigo eternos. No se trata de te voy a dar otra ciudad, como dice en los evangelios, sino te voy a dar el premio eterno, el reino de los cielos. Te voy a dar el castigo eterno, que es el infierno. Ambos, cielo e infierno, por toda la eternidad. A esto es a lo que nosotros llamamos la remuneración. Por eso, si se fijan, cuando vemos al principio que dice elementos de toda moral, decimos la sanción con que remunera, es decir, la sanción con que premia o castiga. Por eso, cuando hablamos del misterio de la remuneración, nos estamos refiriendo a eso, a que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. A los buenos los premia con el cielo eterno, a los malos los castiga con el infierno también eterno. Entonces, esos son los elementos de la moral y son elementos que contiene, obviamente, la moral cristiana. Vemos nosotros ahora un cuadro sinóptico para hacer una diferenciación entre lo que es la moral cristiana y la moral laica. El fundamento de la moral cristiana es un fundamento inmutable, es decir, que no puede cambiar, porque como decíamos, ese fundamento es la voluntad santa de Dios guiada por su sabiduría. Se dan esos dos atributos en Dios nuestro Señor al dejarnos esta moral, la moral cristiana, su santidad y su sabiduría. Entonces, por eso es inmutable. Lo que Dios nuestro Señor nos deja es para siempre. No lo podemos estar nosotros cambiando, no lo podemos hacer a nuestras conveniencias, no podemos quitarle, no podemos ponerle. Es la voluntad de Dios, es un fundamento inmutable, un fundamento que no puede cambiar. ¿Y qué pasa con la moral laica o independiente? Pues que ese fundamento es mudable. Podemos decir sencillamente que ese fundamento radica en quién es la persona que está rigiendo. Hablamos, por decir algo, de la masonería. Desconocen ellos la existencia de Dios. A los que apenas van empezando, te hablamos acerca del arquitecto para que no agredir a otros de otras creencias distintas. Conforme va pasando el tiempo, les van quitando esa noción de Dios. Los van haciendo ateos prácticos. Entonces, va dependiendo de quién está rigiendo o en qué grado se encuentran para que se tenga un fundamento de esa moral. No, tú no debes causar daño, tú no debes matar, pero luego van subiendo de grado. Hay que dañar a esas personas porque no son de la masonería, porque son católicos, etcétera. En este grado sí se permiten los sacrificios, entonces aquí sí vamos a permitir que se mate a una persona por fines más grandes, etcétera. Es un fundamento mudable. La razón y voluntad del hombre, sujetas a error y capricho, lo que se me ocurra. Me ha tocado hablar con supuestos ateos y que se ve realmente lo arbitrario, lo incongruente, lo cambiantes que son en sus ideas
protestantes inclusive, no, es que no se puede interceder, por eso no existen los santos. Ah, pero yo estoy intercediendo por esta persona que está enferma. A ver, espérame, los santos que han sido llevados ante Dios, que son personas que han tenido grandes y heroicas virtudes, que las han practicado, ellos no pueden interceder. Pero tú, un pecador, como has dicho, que eres que eras alcohólico, que eras idólatra, que eras fornicario y no sé qué tantas cosas más dicen para engrandecer más supuestamente tu estado actual, tú sí puedes interceder. Entonces decimos, es algo mudable, es algo cambiante. Este tipo de personas hacen a un lado los fundamentos en que radica la moral dentro de la religión católica. El fin, el segundo elemento de la moral en la Iglesia católica o en la moral cristiana es un fin nobilísimo. ¿Por qué? Porque se trata de poseer eternamente del bien infinito, es decir, de estar unidos a Dios por toda la eternidad, de alcanzar esa felicidad inmensa que nadie puede quitar en el reino de los cielos. Entonces, el fin que se busca, pues es un fin bastante noble, bastante grande, excelso, podemos decir. Pero ¿qué pasa en la moral laica? Hablamos de un fin poco noble, el bienestar terreno, el que nos llevemos bien, el que podamos alcanzar estos objetivos, porque no piensan ellos en la otra vida. Son personas que no se basan en la voluntad de Dios nuestro Señor. El tercer elemento es la obligación. Para la moral cristiana, para nosotros como católicos, esta obligación es estricta y la liga la conciencia. Yo puedo cometer un pecado y me siento aparentemente justificado, es que él me hizo primero esto, por eso yo hice esto, aun y cuando está mal. Pero va pasando un poquito de tiempo y luego la conciencia me está dictando, es que no está bien lo que hiciste, es que ofendiste a Dios, es que cómo puedes estar tranquilo después de haber obrado de esta manera. Entonces, estamos estrictamente obligados a cumplir con la voluntad de Dios nuestro Señor. Por eso, la moral cristiana es estricta en su obligación. Sin embargo, la moral laica es exterior y aparente. Es lo que pasa al exterior, lo que la demás gente está viendo. ¿Cómo quedas ante las demás personas? Entonces decíamos, es que están actuando por conveniencia, están actuando para poder alcanzar esos fines terrenos. No los diga la conciencia. Mientras no te vean, no hay problema. Mientras nos convenga a nosotros, no hay problema. Y así pueden estar ellos acabando con los principios, con los valores que tenemos nosotros como católicos, pero a ellos no les importa. Entonces, la obligación va a ir dependiendo de las circunstancias, de las conveniencias. Es guardar apariencias simplemente. En cuanto a la sanción dentro de la moral cristiana, como decíamos, es una sanción eficaz. La conciencia es como eco de la voz de Dios. La conciencia nos está taladrando, hiciste mal. Un premio o un castigo eterno es la sanción. Hiciste bien, vas al cielo. Hiciste el mal, te vas al infierno. Obviamente hablamos ya de lo que se hace a lo largo de la vida, cómo termina uno esta vida en estado de gracia o en pecado mortal. Entonces, en base a eso, es el premio o el castigo. Sin embargo, en la moral laica, la sanción es ineficaz completamente, porque la conciencia no es la que lo rige, no es la voz de Dios nuestro Señor. Allí no hay un premio ni hay un castigo eterno. Depende de agradar a quien está dirigiendo, a quien está mandando ahorita. Viene otro con otras ideas, pues ajustate a lo que dice el otro, ya no le hagas caso al anterior. No es una forma estricta de vida, no es un solo camino el que se va llevando, va dependiendo de lo que diga quien está mandando en ese momento y de acuerdo a las conveniencias que se tengan. Entonces, por eso podemos decir que estamos aquí ante una moral
demasiado deficiente, una moral que no tiene basados sus elementos adecuadamente, como sucede con la moral cristiana, con la moral de la Iglesia Católica. Vemos entonces la naturaleza de los actos humanos. Podemos nosotros dividir los actos que realizamos en actos humanos y actos del hombre. ¿Cuál es la diferencia? Los actos humanos son los que tienen relación con la moralidad. Cuando estamos haciendo algo por un fin bueno, por un fin noble o por algo malo, entonces estamos buscando un fin con aquello que estamos realizando. Pero están los actos del hombre, que son los actos que no tienen una imputabilidad, no son algo que tenga que ver con la moral. Ponemos el ejemplo. Estoy comiendo. Pues yo estoy comiendo para subsistir, estoy comiendo porque acostumbramos a esta hora a estar comiendo en familia, etcétera, pero no estoy buscando yo un fin más allá del simple comer. Entonces, ese es un acto humano, una necesidad básica que se tiene. Sin embargo, si yo me pongo a rezar el rosario, pues ya es un acto humano, porque yo lo hago para agradar a la Virgen, para poder estar en paz con Dios, para que me ayude a poder mantenerme en el bien, etcétera. Entonces, este es un acto humano. Y ahí podemos dar una diferencia entre lo que son actos del hombre y lo que son los actos humanos. Llamamos actos humanos a aquellos que el hombre ejecuta con conocimiento y libre voluntad. Solo ellos caen bajo la dirección de la moral, los actos humanos, no los actos del hombre. Entonces, obviamente dirán, todos los actos que dice son hechos por el hombre, sí, pero estamos hablando de una distinción para que veamos cuándo tiene una repercusión moral lo que estamos haciendo. Entonces, cuando se tiene el conocimiento y libre voluntad, estamos hablando de actos humanos y están bajo la dirección de la moral. Entonces, esto tiene que ser nuestro caballito de batalla. Necesitamos conocimiento y libre voluntad. Y lo vemos nosotros cuando hablamos acerca del pecado. Padre, fíjese que yo hice esto, pero es que yo no sabía que era pecado. Pues si no sabías que era pecado, no es pecado. Por más que hayas hecho esa acción, porque no tenías ese conocimiento. Oiga, padre, fíjese que yo hice esto, pero a mí me obligaron, me dijeron que si no hacía esto me iban a matar. No tenías esa libre voluntad, entonces no es pecado para ti. Salvo, aquí hay que tomar en consideración, cuando se trata de cuestión de fe. Vemos, por ejemplo, pongo el caso de el tiempo de las persecuciones para la religión católica, que llegaban a atrapar a cristianos y les decía, inciensa a este Dios, ¿verdad? Este ídolo, y te voy a dejar libre. Algunas personas, desgraciadamente, llegaron a hacer esas incensaciones, esas adoraciones a falsos dioses para salvarse de la muerte, ¿verdad? De ese castigo. Y puede decir uno, bueno, es que no tenía un ejercicio libre de su voluntad, pero aquí realmente al momento de manifestarse él como un adorador de aquel falso Dios, pues entonces aquella persona moralmente, espiritualmente, se hacía responsable del acto que estaba realizando. Entonces, cuando se trata de nuestra fe, allí tenemos mejor que ofrendar nuestra vida antes que llegar a realizar ese tipo de acto. Pero fuera de ese caso, decimos, necesitamos tener tanto el conocimiento como la libre voluntad para poder decir que algo es pecado o no es pecado. Entonces hablamos aquí acerca de los actos humanos. En consecuencia, las dos condiciones esenciales para el acto humano son el conocimiento por parte del entendimiento y la libre elección por parte de la voluntad. Entonces podemos decir, conocimiento y voluntad son los requisitos esenciales.
como ustedes se los graben, como los recuerden, entendimiento y voluntad, conocimiento y libre elección, como sea, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, necesitamos eso para que hablemos de un acto humano y que esté dentro del ámbito de la moral, ¿ok? Vemos este pequeño cuadro sinóptico para poder ver sobre los actos humanos. ¿Qué son los actos humanos? Ya dijimos, son aquellos actos que el hombre ejecuta con conocimiento y libre voluntad, con entendimiento y por libre elección, como ustedes lo recuerden. Esos son los actos humanos. ¿Cuáles son las facultades que intervienen? Pues son esas, ¿verdad? El conocimiento y la libre elección. Entendimiento y voluntad, esas son las facultades que están interviniendo, que lo vamos a ver un poquito más explicado ahorita. La división, de acuerdo a determinados criterios, ¿cómo podemos dividir esos actos humanos? Cuando un acto es voluntario o involuntario, cuando es perfecto, imperfecto, directo, indirecto. Todo eso lo vamos a ver para que podamos analizar esa división. Obviamente, cuando nosotros hablamos de los actos humanos, decimos, lo tenemos que hacer con una libre voluntad. Si hablamos de libre voluntad, estamos hablando de la libertad, pero tenemos que entender bien qué significa la libertad para los actos humanos, cuándo puede haber una libertad física y cuándo puede haber una libertad moral o cuándo no existe una u otra. Entonces, hablamos sobre eso también. Desde luego, si decimos que todo eso entra en el ámbito de la moral, pues vamos a tener derechos y deberes. ¿Cuáles son los fundamentos de esos derechos y deberes? Actualmente necesitamos estar muy conscientes de eso porque se manipulan mucho estas palabras de derecho y deber. Tú tienes el deber de aceptar a estas personas de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a lo que ellos quieran hacer, lo que se crean que son. Tú tienes que respetarlos y tienes ese deber, esa obligación de aceptarlos. Ah, caray, espérame, ¿verdaderamente tengo ese deber? Es que yo tengo el derecho de decidir lo que yo quiera hacer de mi vida, qué preferencia tome, etcétera. ¿De verdad tienes ese derecho? Tenemos que ver eso entonces, en qué se fundamenta el deber y el derecho para poder determinar si realmente poseo en ciertas circunstancias o un deber o un derecho, o son ambos los que tengo que ejercer para poder obrar de acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Señor. La imputabilidad y responsabilidad, si algo se me puede imputar a mí como una falta o no, si yo no puedo aceptar esa imputabilidad, si yo soy responsable de algún hecho o no, todo eso lo tenemos que ver. Y cuando el acto es voluntario, ¿verdad? El acto humano. Vemos la naturaleza del acto voluntario, si es perfecto o imperfecto, total, parcial, expreso, tácito, presunto, directo o indirecto, y algunos ejemplos. Entonces, en eso vamos a ver lo que son los actos humanos. Hay que tomar en cuenta que estamos partiendo de lo que son los fundamentos, las bases de la moral. Estamos, como lo estábamos haciendo en el curso de religión, de dogma, estamos ahora también siguiendo como base el libro del curso superior de religión del padre Faría, pero vamos a tener bases de teología moral de algunos otros autores para que podamos enriquecer nuestra clase. Y hay que tomar en consideración que en esta parte de la moral no nos vamos a basar tanto en las cosas teóricas, sino va a ser mucho, mucho, mucho de práctica. Es el deber ser, lo que sucede en la realidad y cómo tienen que ser las cosas. Entonces, aquí no es de qué significa iglesia, demuestra que Jesucristo nos reveló que existió. No, no, no. Aquí se trata de las costumbres que nosotros hemos ido adquiriendo, ver si son buenas, ver si son malas, bajo determinadas circunstancias, qué se me permite, qué no se me permite, etcétera. Todo eso entonces va a ser de
mucha ayuda para nuestra vida práctica, nuestra vida cotidiana. Realmente necesitamos conocer estos fundamentos, estos conceptos que venimos manejando desde ahorita para que luego los podamos aplicar, que podamos decir, es que esto debe ser así. Oiga, pero ¿por qué? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que aquí se trata de un acto humano? Por eso tiene que ser así. No se trata de un acto del hombre, no es algo sin importancia, que no tenga repercusión moral. Por eso tenemos que aceptarlo de esta manera. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, por eso, ténganme paciencia en estas primeras clases para que podamos ver esos fundamentos. Denle la repasada a todo lo que estemos viendo y ya después nos vamos a ir muy fácilmente dándole el seguimiento a través de lo que, como decíamos, es la práctica. ¿Ok? ¿Cuáles son las facultades que intervienen en los actos humanos? Decíamos, entendimiento y voluntad. Entendimiento, que es el conocimiento; voluntad, la libre elección. Necesito estas dos facultades para poder hablar de actos humanos. ¿Cómo dividimos el acto humano? En razón de las facultades que lo perfeccionan, se divide en interno y externo. Es decir, estamos hablando de lo que pasa en nuestro interior o de lo que pasa fuera de nosotros. En base a eso, el acto va a ser interno o externo. Interno es el que se realiza por medio de las facultades interiores, entendimiento y voluntad, como un pensamiento o un deseo. Obviamente no vemos un pensamiento, no vemos un deseo, y alguien pudiera decir, pero ¿por qué va a ser pecado si nada más lo pensé? No dije nada. ¿Por qué va a ser pecado si no caí en adulterio? Nomás vi a aquella mujer y tenía el deseo, pero no hice nada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es un acto humano, pero interno. Es interno, pero sigue siendo un acto humano. Por lo tanto, tiene repercusión en la moral. Puede ser pecado o puede ser un acto de virtud, dependiendo del caso. Imagínense qué pasaría si no hubiera esos actos humanos internos, pues no tendríamos ningún mérito en la meditación, por ejemplo, porque estamos interiormente pensando en cosas buenas, cosas de Dios, cómo agradarle, cómo cumplir con su voluntad, cómo eliminar ciertos vicios o defectos. Es algo interno, pero sigue siendo un acto humano que tiene, por lo tanto, repercusión en la moral. Y externo, el que se realiza por medio de los órganos y sentidos del cuerpo, caminar, leer, etcétera. Puede decir uno, salgo de mi casa y me pongo a caminar. ¿Para qué? Pues no sé, nomás se me ocurrió y salí. Ah, ok, podemos decir que es un acto del hombre. Pero, ¿qué pasa si al caminar me dirijo yo a la iglesia? Ah, pues ya el caminar, aun y cuando me atropellen a medio camino, pues ya es un acto humano bueno, porque tengo un objetivo bueno, estoy buscando un buen fin, que es ir a adorar a Dios nuestro Señor en la iglesia. Aun y cuando nunca llegue a la iglesia, de todas maneras voy ya caminando con ese fin. Tengo un acto humano bueno. Y decimos el leer. No es lo mismo leer un memín pingüín, ¿verdad? O pinguín, como dicen que se dice más correctamente, estarlo leyendo nada más porque sí, a estar leyendo un libro de oraciones, un libro de formación cristiana, ¿verdad? Pues es muy diferente. Entonces, aquí hablamos de un acto externo. Lo estamos haciendo con nuestros órganos, con nuestros sentidos del cuerpo, el poder tocar, el poder ver, todo eso lo estamos ejecutando y por lo tanto hablamos de un acto externo. Por las relaciones con la moralidad, se divide en bueno, malo e indiferente. Es decir, ¿cómo lo ve la moral eso que estás haciendo? ¿Es bueno o es malo? O quizás es indiferente, no tiene ninguna repercusión. Ordinariamente, si es algo indiferente, podemos decir se trata de un acto del hombre. Es bueno o lícito
el que está conforme con la ley moral. Por ejemplo, el dar limosna. Doy tanto dinero a una persona que yo veo que está muy necesitada, que se quedó sin trabajo, etcétera. Ah, bueno, lo que yo estoy haciendo es algo lícito. Nadie me impide que yo pueda ayudar a aquella persona. Es algo bueno entonces, moralmente hablando. Es un acto de virtud que yo estoy realizando de tener esa caridad para con aquella persona. Pero también puede ser malo o ilícito el que le es contrario, como es el robo. Le quito algo, ya no es le doy, sino ahora le quito algo a una persona, pues estoy afectando a aquella persona, le estoy causando un daño. Entonces, por esa razón, podemos decir, estamos haciendo algo malo, inclusive ilícito, de acuerdo a las leyes civiles. No tengo yo ningún derecho a ir a robarle, a quitarle sus pertenencias a otras personas. Entonces, es malo e ilícito. Y es indiferente el que ni le es conforme ni contrario, como caminar, como decíamos. Simplemente salí de mi casa y me puse a caminar, sin ningún objetivo. El acto bueno es natural si se realiza con las solas fuerzas naturales. Es decir, simplemente me pongo a hacer alguna obra en pecado mortal. Es un acto natural, un acto humano que estoy realizando, pero lo estoy realizando como cualquier ser humano, como el pagano, como el ateo, como cualquier persona, porque aún en personas ateas podemos ver que dan alguna limosna. Va a ser un acto natural, pero es sobrenatural si es con el auxilio de la gracia. Quizás lo he dicho en alguna otra ocasión aquí en estos cursos. Pongo el ejemplo de la persona que va en el camión, en el autobús, ven que se sube una viejecita y entonces se levanta uno rápido a darle el asiento a aquella persona. La gracia lo impulsa a uno a realizar esa obra de caridad. Entonces, esa obra la estoy haciendo porque Dios así me la inspiró. Es con el auxilio de la gracia santificante. Pero una persona que está en pecado mortal pudiera hacer exactamente lo mismo, pero como no es la gracia la que lo motiva a hacerlo, aquella persona está realizando un acto natural, no un acto sobrenatural. A la persona que está en estado de gracia, su gracia estaba, por decir, a este nivel, y luego resulta que le da el asiento a la viejecita, ¡pum! Aumenta su gracia un poco más. Ya tiene mayor gracia santificante esa persona. La persona que está en pecado mortal está en 0 grados de gracia, no tiene ninguna gracia santificante, está en enemistad con Dios nuestro Señor. Realiza esa obra de caridad para con aquella persona, no va a aumentar absolutamente nada la gracia que no tenía. Se queda en 0 todavía, porque es un acto completamente natural, un acto completamente apartado de lo que es la gracia que Dios nuestro Señor otorga. No está obrando por gracia de Dios, está obrando humanamente, ¿sí? Así de manera simple. Entonces, allí hablamos de que esos actos van a ser naturales o sobrenaturales. Seguimos con la división de los actos humanos. En razón de sus efectos, se dividen en válido o inválido. Es válido el que por tener todas las condiciones esenciales produce el efecto que la ley le señala. Es decir, de acuerdo a todas las normas que marca la ley, se ha cumplido con este acto, pues va a ser un acto válido. Vamos a explicar ahorita mejor esto. Es inválido el que por carecer de alguna condición esencial no produce dicho efecto. Podemos nosotros ver en el caso de un bautismo. Es válido el bautismo administrado con agua natural, porque por quien tiene intención de bautizar y emplea la materia y forma de vida. Hacemos un paréntesis para hablar acerca del bautismo. Es sumamente importante que consideremos.
todos los católicos estamos obligados a saber cómo bautizar en caso de peligro de muerte. Siempre les digo la frase, es preferible que nunca se les presente un caso de peligro de muerte, pero que sepan cómo bautizar, a que se les vaya a presentar un caso y no sepan cómo hacerlo. Entonces, nuestra obligación como católicos es estar preparados por si llega a presentarse un caso así. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para realizar un acto de esta naturaleza, un bautismo de emergencia? Necesitamos agua, agua natural. No necesitamos que sea agua bendita, no necesitamos que sea agua purificada, no, agua, de la llave, de la lluvia, de la que sea, pero que sea agua. Tiene que ser agua. No leche, no café, no coca, por favor, no utilicen la coca, no va a ser válido, ¿verdad? A final de cuentas, necesitamos agua, necesariamente. Entonces, tenemos que echar el agua en la cabeza del bebé, de la criatura que se vaya a bautizar y que toque no nada más el cabello, sino el cuero cabelludo y que fluya por él y que corra esa agua. Un chorrito pequeño es más que suficiente. Y al mismo tiempo de ejecutar ese acto, vamos a decir las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así simplemente. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con eso que hagamos va a ser válido. Pudiéramos decir, también los ateos, los protestantes, los judíos, todo mundo debiera saber cómo bautizar, pero si nosotros mismos los católicos no lo sabemos, pues menos vamos a esperar que fuera de la Iglesia Católica sepan cómo bautizar en caso de peligro de muerte. ¿Por qué decimos de las personas que están fuera de la religión católica? Porque en caso de peligro de muerte, cualquier persona está facultada para bautizar, haciendo lo que hace la Iglesia, teniendo esa intención. Oiga, yo no soy católico, tú nada más con que tengas la intención de hacer lo que hace la Iglesia, tú descuida, hazle de esta manera. Ah, ok, así le hago. De acuerdo a como usted me lo está diciendo, a lo que es esa intención, así le voy a hacer. Entonces, cualquier persona, no importa que no sea católica, puede bautizar válidamente. Podemos nosotros decir entonces, va a ser válido si utilizamos agua natural, si corrió el agua, fluyó por el cuero cabelludo y dijimos las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con eso es válido ese sacramento. Pero va a ser inválido cuando no se tiene la intención de bautizar. Le echo un balde de agua a una persona, no significa que quiero bautizarla, no tengo la intención de bautizarla. Entonces, no lo estoy haciendo con ese objetivo, aun y cuando le haya echado el agua en la cabeza, no va a ser un bautismo. O tampoco si se administra, si no se administra con agua natural. Si decimos, le echamos leche, café, cualquier otra cosa, no va a quedar bautizada, aun y cuando pronunciemos correctamente la fórmula. O no se emplea la fórmula prescrita. Alguien puede tener mucha devoción a la Santísima Virgen María y decir, yo te bautizo en el nombre de la Santísima Virgen María. Va a ser inválido. No es la fórmula que ha dejado establecida nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que utilizar la fórmula prescrita. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula correcta. Por eso, dependiendo de cómo lo haga, va a ser válido o inválido ese acto humano de bautizar. Otra división que tenemos, el acto válido, que es del que hablábamos ahorita, se subdivide en rescindible e irrescindible. Rescindible es el que puede llegar a perder su valor, es decir, se puede rescindir, por eso es rescindible, por determinación de la ley o de la persona que lo ejecutó. La ley puede decir, es que si no se cumple con estas condiciones, pierde efecto este acto. Era válido al principio, pero como no cumpliste con lo demás,
pues se rescinde ese contrato, ese acto. Una persona dice, oye, me vendiste esta vaca, ¿verdad? Y pues ahora resulta que tiene 3 patas. Yo no la quiero con 3 patas. Quiero rescindir el contrato. Oye, pues si no te la di para que brincara la cuerda, ¿verdad? No, no me importa. Yo la quiero con 4 patas. No, pues dámela total. La rento para que vengan los niños y jueguen con la vaca coja, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, se puede rescindir de convenio entre las partes. Es decir, deja de tener valor lo que se hizo. Aquí te regreso tu vaca, dame mi dinero. Se rescinde ese acto, ese contrato. Y es irrescindible el que no puede llegar a perder su valor. Así, los contratos en lo general son rescindibles por el mutuo acuerdo de los contratantes. Por ejemplo, uno puede destratarse en una compra, como decíamos ahorita de la vaca, y puede ser una casa, oye, no cumple con las condiciones que yo quería, te regreso tu escritura, pero regrésame mi dinero. Bueno, pues ni modo, la lucha libre, ¿verdad? Ahí te va tu dinero y se rescinde el contrato. Sin embargo, los sacramentos son irrescindibles. Por ejemplo, un bautizado nunca podrá dejar de serlo. No sé si les tocó ver el caso absurdo de las feministas y algunas otras personas que se pusieron en algunos países ante la catedral y lugares semejantes pidiendo ser excomulgados, ¿verdad? Pidiendo quedar fuera de la Iglesia Católica. Oye, pues que esto no es así de convenio, ¿verdad? No se trata de eso. Tú fuiste bautizado, estás dentro de la Iglesia Católica. Cuando se cae en una herejía, cuando se cae en un acto que implique excomunión, entonces quedas fuera automáticamente de la Iglesia. Pero aquí no se trata de que, pues a mí se me antoja, o como me caíste gordo, o porque me estás molestando mucho con que quieres que te excomulgue, pues te voy a excomulgar. No es así. No se trata de eso. Entonces, quizás muchos de ellos, ya sin darse cuenta, habían caído en excomunión, estaban fuera de la Iglesia Católica desde tiempo atrás por herejías que hubieran cometido. Pero, al final de cuentas, es lo absurdo, ¿sí? No puede decir uno, ya no quiero seguir siendo bautizado. Ya te bautizaron y el bautismo imprime un carácter indeleble en tu alma. Hasta toda la eternidad vas a ser una persona bautizada, te guste o no te guste, ¿sí? Sin embargo, sí pueden haber actos de excomunión. Encontramos también el otro acto absurdo de cuando a una jovencita, a una adolescente, desgraciadamente la violaron y las feministas le recomendaban que abortara porque quedó embarazada. Entonces, pues se debatía allí si sí, si no, y por principios católicos decían, es que no debo de abortar. Pues ellos, las feministas, se presentaron también ante la iglesia y exigimos que no se les comulgue a esta muchachita. A ver, espérame, no se trata de que yo, el padre, yo, el obispo, yo, X, quiera o no quiera excomulgar. Se trata de que una persona que llega a practicar un aborto o que permite que se le practique un aborto, cae en excomunión ipso facto, es decir, por el mismo hecho. Al momento en que se realiza el aborto, en ese momento se cae en la excomunión, queda fuera de la Iglesia Católica la persona. Entonces, no es a gusto, no es a conveniencia, no es a voluntad de una autoridad, es lo que ya está establecido por el derecho canónico. Así es de que se caen ese tipo de absurdos. Decimos, aquí en este caso hablamos de que el bautismo es un acto válido, va a ser válido para siempre, va uno a tener ese carácter indeleble para siempre, entonces no puede dejar de ser bautizado. Puede dejar de pertenecer a la Iglesia Católica, pero nunca podrá dejar de ser una persona bautizada, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a la división de los actos humanos.
Para poder realizar los actos humanos, como lo decíamos al principio, pues necesitamos de la libertad. La libertad o facultad de elegir se divide en física o moral. Yo puedo tener una libertad física para hacer algo porque tengo todas las capacidades físicas para hacerlo, pero no tengo la libertad moral porque en conciencia siento que no debo hacer aquello. Entonces, por eso hablamos de dos tipos de libertad: libertad física o libertad moral. La libertad física es la facultad de elegir entre el bien y el mal. Por ejemplo, entre respetar los bienes del prójimo y robar. O hago el bien o hago el mal. Yo sé que ahí está ese dinero, no hay nadie aquí presente, ¿me lo llevo o no me lo llevo? Pero yo sé que pertenecen a esa persona. Sí, pero están aquí, no lo está viendo. Tengo la libertad para poder llevármelo. Sí, tengo la libertad física, porque nada me impide poder agarrar aquello y llevármelo, pero no tengo una libertad moral. Tengo la libertad física de hacerlo o dejarlo de hacer. Tengo la capacidad para agarrar el dinero, pero también tengo la capacidad para dejarlo. Esa es la libertad física. La libertad moral es la facultad de elegir entre los diversos medios que conducen a un bien o a un fin lícito cualquiera. Por ejemplo, la que tiene un comerciante de elegir entre los medios lícitos de ganancia, los más convenientes a su negocio. Podemos poner un ejemplo, tomando en cuenta el comerciante. Yo vendo mangos, por decir algo, y me siento allí a un lado de mi puestecito a ver quién viene a comprarme esos mangos. Los tengo allí a la venta. De repente llega alguien: oiga, ¿cómo los mangos? Ah, pues a 5 pesos. Ah, deme dos aquí. Aquí están sus 2 mangos, son 10 pesos. Pero estoy tranquilamente esperándome allí. Sin embargo, yo tengo la libertad de ejecutar otros actos para vender más. Y pongo un letrero, ¿verdad? Pongo ahí mangos muy dulces a 2 por 10. ¿Cuál es la mentalidad de la gente de ordinario? Va a decir 2 por 10. Ah, bueno, llego a comprar 2 mangos, máxime que dice que están dulces, pues llego y aprovecho, deme 2 mangos. No estoy obligando a la persona a que compre los 2 mangos, puede comprar uno solo, pero ya como vio el letrero que dice 2 por 10, okay, llego y compro 2 mangos. El comerciante tiene el derecho de elogiar las propiedades de su producto y utilizar el medio para que la gente compre más. Entonces, él ya está en una libertad para hacer lo que es mejor para su negocio. Por otra parte, decimos, la libertad moral toma el nombre de derecho. Tenemos libertad física para obrar el mal, tenemos la capacidad para hacerlo. Así, con libertad física, cualquiera puede matar o calumniar. Tengo la fuerza para vencer a esta persona, tengo un cuchillo en la mano, pues lo puedo acuchillar y lo voy a matar. Tengo esa libertad física. Puedo hablar, conozco yo sobre una persona, me cae mal, pues yo hablo mal de esa persona y la calumnio y la dejo mal delante de las otras personas. Tengo una libertad física para hacerlo, pero no tenemos libertad moral para obrar el mal. Nadie tiene entonces derecho a la calumnia y al asesinato. Esa libertad moral no existe, como no existe la libertad religiosa. Yo tengo la libertad de ser católico, protestante, judío, ateo. No tienes esa libertad, porque Dios te ha dado la capacidad para reconocer que la religión católica es la verdadera, porque Dios ha hecho la revelación para que tú sepas que en esa religión es en la que te puedes salvar solamente. Entonces, no tenemos esa libertad religiosa, que es fruto de esa libertad moral. Entonces, por eso decimos, aquí en este caso,
no se cuenta con esos derechos. Decimos de paso, en el caso de los ángeles o en el caso de Dios nuestro Señor, ¿Dios puede cometer un pecado? No, no puede cometer un pecado. Ah, entonces no es libre. Claro que es libre, pero la libertad que tiene es una libertad perfeccionada. Por esa razón, no puede caer en pecado, no puede hacer algo que es malo. Él es absolutamente bueno. Igual los ángeles, las cosas que hacen son para darle la mayor gloria a Dios nuestro Señor. Ahí es donde radica su libertad, pero no pueden ellos caer en pecado porque simplemente su voluntad está perfeccionada. Aman tanto a Dios que es inconcebible para ellos el cometer un pecado. Entonces, nosotros tenemos que ir convenciéndonos más, tenemos que ir formándonos espiritualmente más para que no tengamos tampoco esa voluntad. Que veamos que aun y cuando tenemos libertad física para hacer cosas malas, no tenemos libertad moral. Tenemos que hacer lo que es bueno, lo que es agradable a los ojos de Dios nuestro Señor. Entonces, pasamos a lo que es la noción de fundamento y noción y fundamento del derecho y del deber. Derecho es el poder moral de hacer algo o de poseer algo. El poder de hacer algo o de reclamar algo también se llama derecho personal, es decir, a lo que yo tengo derecho. Yo tengo derecho de hacer esto, yo tengo derecho de tener esto, de poseerlo. Ese es el derecho personal. ¿Por qué? Porque es la persona la que hace algo o reclama de algo, ¿sí? Entonces, yo soy el que estoy ejecutando, ese es mi derecho personal. El derecho de poseer algo se llama derecho real, porque es la cosa. En latín, cosa es res. Por esa razón, van a encontrarse en muchas ocasiones derecho real, posesión real, etcétera, sobre todo hablando de leyes, porque al hablar de real se trata de eso, se trata de res, que en latín significa cosa, ¿verdad? Entonces, la cosa, como la cosa es la que se posee, por esa razón, al momento de poseer algo, se le llama un derecho real. Yo tengo el derecho real de quedarme con esto. Tengo las condiciones adecuadas para poder poseer esa cosa en particular. Y deber es la necesidad moral u obligación de hacer u omitir algo. Si se fijan, derecho y deber van de la mano. Y como decimos ordinariamente, tu derecho llega cuando empieza el mío. Tienes derecho a obrar de esta manera, pero también tienes estos deberes. Actualmente escuchamos mucho, por ejemplo, hablar de los derechos de los niños. Ah, es que este es el decálogo, pero no de mandamientos, sino de los derechos que tienen los niños. Pues sí, pero ahora dime cuáles son sus deberes, porque les están quitando derechos a los padres y les dejan nada más prohibiciones. Entonces, aparentemente los beneficiados son los niños a los que se les otorgan todos esos derechos, pero como no les dan deberes, pues ya no hablamos entonces de algo que les convenga, es algo que les daña, es algo que les afecta. Por eso van de la mano. Yo tengo derecho de esto, pero en base a que tengo ese derecho, también tengo ese deber, este deber, ¿sí? Yo tengo el derecho a comprar un carro, tengo el dinero suficiente para comprarlo, de ahí compra el carro, pero ya tienes el carro, tienes el derecho de usarlo, tienes el deber de ajustarte a las leyes civiles, no pasarte un alto, etcétera. ¿Para qué? Para no afectar a terceras personas, para cuidar mi propia integridad física. Entonces, van de la mano, son correlativos, derecho y deber. A los derechos de Dios y del prójimo corresponde en nosotros el deber de respetarlo. Dios tiene el derecho de ser respetado
el prójimo tiene el derecho de ser respetado, pues yo tengo el deber, la obligación de respetar a Dios y de respetar a mi prójimo. Del mismo modo que el prójimo tiene el deber de respetar nuestros derechos. Va de la mano, ¿verdad? Como decimos, es correlativo. Yo tengo un deber para contigo, tú tienes un deber para conmigo. Todo derecho viene de Dios, quien al darnos ciertos bienes, como la vida, la fama, etcétera, nos da el derecho de que ellos se nos respeten. Todo deber viene de Dios, porque solo Dios tiene poder de obligarnos en conciencia. ¿Se fijan cómo tiene relación con lo que decíamos anteriormente? Ya que en este caso nosotros estamos hablando de que al tener un deber, no se trata de si quiero lo hago o si no quiero no lo hago. Se trata de que Dios me está poniendo en la conciencia esa obligación. Es decir, de que, de que yo tengo ese remordimiento cuando obro mal. Y me siento tranquilo, me siento satisfecho cuando yo estoy haciendo algo bueno, algo correcto. Es decir, la conciencia me reclama cuando hago algo malo y la conciencia me deja con esa tranquilidad, con ese relajamiento de hice lo que tenía que haber hecho. Entonces, eso solamente lo puede obrar Dios. Porque si vemos nosotros, por ejemplo, en el caso de la moral laica o independiente, una persona que está dentro de la masonería, como dábamos el caso, se le puede decir, ya estás en este grado, tú ya tienes el derecho de poder quitar la vida a esta persona, porque esta persona está en contra de nuestra agrupación, porque la Iglesia Católica siempre nos ha condenado, etcétera. Tú tienes ese derecho. Y él puede decir, ok, yo poseo ese derecho, yo voy entonces y le quito la vida a esa persona. Y tristemente va y comete este homicidio. Pero después viene el recargo de conciencia. ¿Habré hecho bien? ¿Por qué me siento así si hice aquello que se me dijo que era lo mejor? Porque la conciencia es la voz de Dios nuestro Señor y es la que me deja en esa intranquilidad. Por más que aquí me estén diciendo que está bien lo que estoy haciendo, yo no me siento bien, no me siento contento con lo que estoy haciendo. De tal manera de que podemos decir que solamente Dios nos obliga en conciencia a hacer algo o dejar de hacerlo. Él es el que tiene todo el derecho de prohibirnos o mandarnos lo que debemos hacer, pero que también es lo mejor para nuestra vida espiritual. De estos derechos y deberes, pues viene una imputabilidad y una responsabilidad. Decíamos ya en un principio cuando hablábamos acerca de ese cuadro sinóptico, la imputabilidad es esto se me imputa a mí, esto se me atañe a mí, esto se me adjudica a mí. Responsabilidad, yo soy responsable de esto que hice. Pero vamos a explicarlo mejor. El acto humano tiene dos consecuencias. La imputabilidad, que se refiere al acto mismo, y la responsabilidad, que se refiere al autor, es decir, quien realiza algo. La imputabilidad consiste en que un acto hecho con conocimiento y libre voluntad es imputable a su autor. Esto es, se le atribuye. Entonces, fíjense cómo volvemos a las mismas palabras, los mismos conceptos, los mismos requisitos, podemos decir, de conocimiento y libre voluntad. Estamos hablando de que realizo un acto, tengo el conocimiento, tengo la libre voluntad para hacerlo, pues eso se me imputa a mí. A ver, ¿quién hizo esto? ¿Quién pintó esta barda? ¿Quién realizó estas cosas? Ah, él las realizó. Ok, se le imputan a esa persona, ¿verdad? Entonces, esa es la imputabilidad. Se le atribuye a alguien. Y la responsabilidad consiste en que el autor de una acción hecha con conocimiento y libre voluntad, otra vez, ¿verdad? Obviamente, es responsable de ella. Yo tuve el conocimiento, yo tuve la voluntad y aún así obré
esto. Entonces yo me hago responsable de los efectos de lo que yo hice. Así, si publico un escrito, me es imputable a mí. Ese escrito. ¿Ese escrito de quién es? Ah, es del padre Francisco. Él escribió esto. ¿Ok? Es imputable a él. Y yo soy responsable de lo que yo puse en ese escrito. Entonces, para que veamos también cómo son correlativos imputabilidad y responsabilidad. Van de la mano el uno con el otro. De la misma manera, si admito un mal pensamiento, este pecado me es imputable a mí y yo tengo que responder a Dios por él. Ya lo decíamos antes, no porque sea algo interno, no es imputable. No va a dejar de ser un acto humano. Es un acto que yo hice con voluntad, con libertad, entonces se me imputa a mí. Y yo soy el responsable de ese mal pensamiento o buen pensamiento, dependiendo. Entonces yo soy responsable ante Dios de lo que pensé, aun y cuando sea nada más de pensamiento, nada más un acto interno, estamos hablando de un acto humano. Y por lo tanto, es imputable a mí ese mal pensamiento y yo soy responsable de ese mal pensamiento ante Dios nuestro Señor. La imputabilidad y la responsabilidad disminuyen cuando disminuye el conocimiento y el libre consentimiento, que son el fundamento de ella. Si por decir algo, me voy yo a, eh, ¿qué decimos? A Perú, por decir algo, ¿sí? Y resulta que pasamos allí la festividad de Santa Rosa de Lima. Entonces, yo no asisto a misa porque yo digo, pues no es fiesta de precepto. Pero resulta que después me dicen, oiga, pero es que aquí en Lima, Perú, sí es de precepto el asistir a misa en la festividad de Santa Rosa de Lima, porque ella es patrona de América, perdón, patrona de Perú, así como la Virgen de Guadalupe es patrona de México y ahí sí de América Latina, e incluso de las Islas Filipinas, pues igualmente Santa Rosa de Lima, acá en Perú, es igual. Tenía usted la obligación de asistir a misa. Esa es una ley no personal, sino una ley regional, una ley territorial. Entonces, yo estoy en ese territorio, en esa región, yo tengo que cumplir con esa ley. Ah, pero yo no tenía el conocimiento. Bueno, como no tenía el conocimiento, no comete ningún pecado. Cuando disminuye o desaparece ese conocimiento, disminuye también, por supuesto, la imputabilidad y la responsabilidad. Sí. Oiga, cometió pecado mortal porque no cometí pecado mortal porque yo no tenía ese conocimiento. No soy, por lo tanto, responsable o reo de pecado mortal porque no tenía el conocimiento. El libre consentimiento, que como decíamos, se trata de la voluntad. Si a la persona se le obliga a hacer algo, amenazándola, ¿verdad? Con una pistola, obligándola a hacer algo a costa de que se le va a quitar la vida si no lo hace, se ve obligada la persona a realizar ese acto. Ya después puede decir, ¿sabe qué? A mí me obligaron a hacerlo. ¿Ok? Pues desgraciadamente se hizo el mal, pero pues no se le imputa como pecado a usted. Usted no es responsable de ese pecado porque no estaba haciendo un acto voluntario. Entonces, por esa razón decimos, disminuye la imputabilidad y la responsabilidad cuando disminuyen ese conocimiento y esa voluntad. Si llegan a desaparecer, pues obviamente desaparecen la imputabilidad y la responsabilidad. Podemos hacer la distinción en cuanto a una persona que está semidormida. La persona está semidormida y alguien llega y le dice, oye, ¿cómo es? Voy a ir a robarle al vecino. Ah, sí, está bien. Ya pues como que recuerdo que algo me dijeron. La persona
no tenía el consentimiento, no tenía la plena voluntad, no se advirtió claramente lo que se le estaba diciendo. Entonces, disminuye esa imputabilidad y responsabilidad o puede desaparecer definitivamente si desaparecen o disminuyen esos actos, ¿verdad? Consentimiento de la voluntad y libertad o conocimiento. Entonces, necesitamos de esas dos cosas para hablar de que haya pecado, para hablar de que se impute algo, de que se sea responsable de algo, de que sea un acto humano. Entonces necesitamos eso. Por eso les decía en principio, ese tiene que ser nuestro caballito de batalla, conocimiento y voluntad. No pueden faltar estas dos cosas en nuestros actos humanos, porque no vamos a ver, por ejemplo, una persona que dice, padre, me acerqué a comulgar, pero no me acordaba de que había comido una hora antes. Híjole, pues el ayuno eucarístico debe ser de 3 horas para los alimentos sólidos y 1 hora para los líquidos, pero realmente no tuviste la voluntad de romper con un precepto. Entonces, como no tenía esa voluntad, pues no se te imputa como pecado. No eres responsable de ese pecado, porque no tenías la voluntad de quebrantar ese precepto. Entonces, así lo podemos ver. Padre, yo hice esto, pero es que yo no lo quería hacer. Si no lo querías hacer realmente, si objetivamente no lo querías hacer, porque muchas veces como que nos engañamos, ¿verdad? Tenemos que ser muy objetivos. A ver, ¿lo querías hacer o no lo querías hacer? No, definitivamente que no. ¿No cometiste pecado? No, pues la mera verdad es que sí, pero es que yo no sabía cómo decirle que no. Ya hay un consentimiento, ya hay un influjo de la voluntad. Medio lo quería, ya hay voluntad. Entonces, eso lo tenemos que ver, ¿verdad? Puede disminuir esa imputabilidad y responsabilidad, pero algo hay de voluntad, por lo tanto, hay algo de imputabilidad y, como decimos, de responsabilidad. Desaparece ese conocimiento, desaparece esa voluntad, desaparece también el pecado, desaparece la imputabilidad, desaparece la responsabilidad, puede desaparecer el acto humano. Una persona puede ser sonámbula, se levanta, agarra una cosa, la rompe, al día siguiente es todo un escándalo porque era algo muy querido para fulanito y cómo le pudieron hacer esto, pero no fue un acto voluntario, se realizó de una manera autómata, pudiéramos decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba dormida la persona en realidad, pero obviamente pues existen los sonámbulos y hacen cosas muchas veces sin darse cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, por esa razón, tenemos nosotros que ver cómo llega a desaparecer esa imputabilidad. Eso entonces que decimos, todo lo que se refiere a nuestra a nuestra voluntariedad, tenemos que verlo como realmente lo que queremos, lo que tenemos voluntad o en su defecto, lo que realmente no nos interesa, ¿verdad? Entonces, así podemos, por lo tanto, tomar en consideración cómo sobre los actos humanos, pues van a tener ese ámbito en la moralidad, que es de lo que vamos a estar hablando. Así es de que tenemos nosotros que cuidar mucho de esto, de conocer todos estos conceptos, para que al momento de tener que aplicarlos, los apliquemos correctamente. Que nosotros sepamos en realidad que lo que estamos haciendo es correcto, que estamos nosotros obrando de acuerdo a lo que Dios nuestro Señor nos está indicando, de acuerdo a lo que es bueno para nuestra vida espiritual, lo que nos dirige a alcanzar nuestra salvación eterna. Todo lo tenemos nosotros que tomar en consideración para que podamos cuidar de que hagamos todo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo
a lo que nos va a beneficiar en nuestro entorno y que nos va a ir ayudando en nuestro avance en la vida espiritual. Entonces, por eso decimos, esta primera parte hablamos acerca de los actos humanos, la libertad, acerca de la responsabilidad, la imputabilidad, etcétera. Todo eso con la finalidad de que luego podamos ejecutar todo eso, podamos adaptarlo a las condiciones en que nos encontremos, los casos de conciencia en que nos encontremos, todo eso. Entonces, hay que tomar en consideración todo eso para que podamos nosotros reconocer más fácilmente, cometí pecado mortal, no era pecado mortal, era pecado venial nada más, no era ni siquiera pecado venial, pero tener así bien claro cada una de esas cosas, esos conceptos, para que podamos tener la tranquilidad de conciencia cuando decimos no cometí pecado, o buscar inmediatamente acercarnos al sacramento de la confesión cuando nos damos cuenta, sobre todo, de que hemos cometido un pecado mortal. Entonces, tomando en consideración eso, pues terminamos con esta primera clase. Me da mucho gusto verlos nuevamente, tenerlos aquí en este curso. Ya he estado mandando los diplomas, los certificados del curso anterior o de los cursos anteriores. Todavía me faltan algunas personas de enviarles. Se los estoy mandando poco a poco porque gracias a Dios tenemos mucho trabajo. Entonces, para que me tengan nada más paciencia con eso, y sí les encargo anotarse todos en el chat para poder estar llevando bien la asistencia. Le estoy mandando ahorita el certificado a prácticamente todas las personas que tenemos en el grupo de WhatsApp, porque pues no pudimos darle el seguimiento debido a la asistencia, pero pues la idea es obviamente que en este curso sí tengamos esa lista de asistencia en orden, que sepamos bien cuáles son las personas que han asistido para que podamos al final del curso también con el favor de Dios pues entregar sus respectivos diplomas a quienes hayan tenido un cabal cumplimiento, ¿verdad?, de estas clases. Estas clases de moral se van a prestar más a que haya dudas, a que haya preguntas. Con toda confianza, ustedes me hacen saber sus preguntas en el grupo de WhatsApp. Habrá algunas clases que yo vea, híjole, esto está un poquito más difícil o esto es más continuo que se presenta, y puedo darles un espacio dentro de la misma clase para poder ver las preguntas. Inclusive allí alguien puede hacer algún señalamiento, si no estoy distraído, pues, y lo veo, checo la pregunta para poder contestarles a todos, ¿verdad? Con toda confianza y obviamente con mucho gusto para que se sientan ustedes con esa libertad para poder expresar sus dudas, plantear las preguntas y poder nosotros pues seguir dándole un avance al curso, porque de eso es de lo que se trata, ¿verdad? De que vayan aprendiendo, no nada más de que yo les exponga, sino que ustedes aprendan. Eso es lo mejor. Si ustedes en un momento dicen, ¿sabe qué? Este curso sí me gustaría que fuera un poquito más lento porque estoy batallando más para poder entender estas cosas, ustedes me lo dicen y si lo vemos necesario, pues lo hacemos de esa manera. La idea es que, como les decía, vayamos aprendiendo y vayamos entonces poniendo en práctica todo lo que digamos en este curso. Por lo pronto, pues vamos a terminar con una oración para ya cerrar esta clase del día de hoy, que ya falta un minuto para la 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Así como era en el principio, sea y siempre, por los siglos de los siglos. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Sin pecado original concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Que Dios les bendiga, cuídense mucho y estamos en contacto con el favor de Dios. Gracias, padre. Gracias, Dios les bendiga. Gracias.